Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de derecho de sociedades. Voy a empezar hablando de la palabra asociación. Primero en sentido amplio y ya luego en sentido estricto. En el sentido amplio es una agrupación de personas que cooperan cada una con un aporte para la formación de un fondo común. Aporte que basta que sea estimable en dinero e intentan realizar un fin común, es decir, cada asociado aporta a un fondo común para realizar un fin común. Y en el sentido estricto, una asociación es toda aquella que se proponga una actividad que no persiga única y exclusivamente el lucro. La actividad lucrativa de una asociación sin finalidad lucrativa es accesoria al fin ideal y funciona más bien como un medio para sostener económicamente la existencia y la realización de ese fin ideal. ¿Qué es entonces una asociación sin fin de lucro? Es una convención por la que una pluralidad de personas, aportando cada una de ellas cualesquiera bienes estimables en dinero, como ya dijimos, pretenden realizar cualquier fin lícito y común excepto el de dividirse dividendos o beneficios. Cuando la finalidad sea la repartición a los socios de los beneficios obtenidos por el ente, por exclusión nos encontramos frente a una sociedad. ¿Y, y por qué dice por exclusión? ¿Y qué hay de lo que mencioné al inicio de que las sociedades eran aquellas por ley? Pues hay sociedades de hecho y hay sociedades que no cumplen con las formalidades, que son irregulares. Pero bueno, continuemos con la asociación sin fin de lucro. Es plurilateral. La sociedad puede ser bilateral y hasta llegar a ser unipersonal. Obviamente al inicio sí se requiere de más de un socio, pero después se puede hacer unipersonal. La fiscalización se realiza a través del Ministerio de Justicia mediante el Registro Nacional. Se llama Registro de Asociaciones y es parte del Registro de Personas Jurídicas. La asociación adquiere personería jurídica a partir de su inscripción. Eso es para efectos de terceros, pues hasta que se inscribe es que le dan la cédula jurídica. Si ya nació pero no se ha inscrito, no va a tener efectos frente a terceros, pero sí podría generar efectos jurídicos entre las partes contratantes. Algunos ejemplos de asociaciones sin fines de lucro en Costa Rica son el Banco de Alimentos y la Asociación Horas del Espíritu Santo. Seguimos con los órganos de la asociación sin fin de lucro. Hay un organismo directivo que tiene como mínimo 5 personas, entre las cuales tiene que haber una presidencia, una secretaria y una tesorera. Eh, bueno, secretaría y tesorería. ¿Cómo se extingue la asociación sin fin de lucro? Cuando el número de asociados elegibles sea inferior al necesario para integrar el órgano directivo, que serían de 5, ¿verdad? Disolución por autoridad competente. Una vez conseguido el fin temporal para que él fue fundada o imposibilitada legal o materialmente dicha consecución. Por privación de su capacidad jurídica como consecuencia de la declaratoria de insolvencia o concurso, de variación en el objeto perseguido, del cambio de su naturaleza en su personería jurídica o por no haber renovado el órgano directivo en el año siguiente al término señalado en los estatutos. Entonces vemos que hay varias, ¿verdad? Que se declare insolvente o concurso, que cambie el objeto perseguido, que cambie la naturaleza en su personería jurídica o por no renovar al órgano directivo en el año siguiente al término señalado en los estatutos de esa misma asociación sin fin de lucro. Por aplicación de la sanción de disolución prevista en el artículo 11 de la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y otros delitos. Esto es importante porque en esta ley acepta que una persona jurídica pueda cometer un delito. Y cuando se disuelve la asociación, tiene que hacerse un proceso ante el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil del domicilio de la asociación si los bienes superan 3 millones de colones, ¿verdad? Y si fuera de menor cuantía, entonces sería un juzgado civil.
Pasemos a hablar de la cooperativa. Esta es una organización privada que busca el bienestar de sus asociados. Surgió en Inglaterra en el siglo XIX durante la Revolución Industrial por el salario vil y los precios artificiales que había para los obreros. Entonces, la cooperativa surgió como una solución a este problema tan grande económico y laboral y buscaba ayudar a la débil clase obrera y agricultora, evitando la especulación intermediaria. Entonces, no es que no iba a haber especulación, ¿verdad? Sino que esta iba a ser realizada, organizada, manejada por la cooperativa misma para que esos beneficios no se fueran a manos de un empresario ahí cualesquiera ya adinerados, sino que se repartieran entre los propios obreros y trabajadores que formaban parte de la cooperativa. Tenemos varias teorías, ¿verdad? Una que la ve como una asociación porque no tiene un fin lucrativo y otra que la ve como una sociedad porque reparten excedentes. Pero la más aceptada es la teoría ecléctica, que indica que no son asociaciones ni sociedades, sino que tienen una naturaleza propia, única. El mutualismo al inicio era puro porque la cooperativa solo contrataba con sus asociados, sin embargo se ha hecho impuro porque también contrata con terceros, pero hay que tener mucho cuidado de que el dinero se vaya a esos terceros, porque eso sería contrario a los principios del cooperativismo que ahora vamos a ver. ¿Dónde se inscriben las cooperativas? En el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo, igual que los sindicatos y las asociaciones solidaristas, no en el registro público como es en el caso de la asociación sin fin de lucro, que tiene ahí su personería jurídica y todo esto. Importante aquí porque vemos que el legislador la considera como un instrumento del derecho laboral, podríamos decirlo. Los cooperadores toman la iniciativa, asumen la función empresaria de forma tal que organizan los factores de la producción, capital, mano de obra y tierra, con miras a producir un determinado servicio a su favor, beneficiándose en sus propias economías particulares con las utilidades que de otra manera habrían pasado a engrosar las ganancias del empresario no cooperativista. Es importante recalcar que es una asociación de personas, no de capitales, tiene una duración indefinida, la responsabilidad es limitada porque los asociados responden únicamente por el monto de sus aportes. Y en las asociaciones de personas se tiene un principio democrático. Todos los asociados tienen un voto, ¿verdad? Que vale por igual, a diferencia de las sociedades, que luego vamos a verlo. ¿Cuáles son los principios del cooperativismo? Número uno, la libre adhesión y retiro voluntario de sus asociados. Número 2, derecho de voz y un solo voto por asociado. Número 3, devolución de excedentes y aceptación de pérdidas por parte de los asociados en proporción a las operaciones que realicen con la cooperativa de acuerdo a su participación en el trabajo común. 4, pago de un interés limitado de los aportes hechos al capital social, que en realidad es parecido al inciso anterior. 5. Neutralidad racial, religiosa, política e igualdad de derechos y obligaciones de todos sus asociados. 6. Responsabilidad limitada. 7. Irrepartibilidad entre los asociados de las reservas establecidas por ley y de excedentes producidos por las operaciones con personas que sin ser asociados hubieran usado los servicios de la cooperativa y de los ingresos no provenientes de la función social de la cooperativa. Número 8. Autonomía en su gobierno y administración con excepción de las limitaciones que establece la ley 4179. Vamos a ver cuál es la ley 4179. Pues la misma ley de asociaciones cooperativas. Ahora, hablemos de cuáles son las diferencias entre una cooperativa con una sociedad. La sociedad se funda con el fin de la especulación, para que produzca utilidades precisamente desarrollando la función típica de intermediación entre el mercado de la oferta y la demanda. Y es indiferente si tales utilidades las realiza con socios o con no socios, pues en este caso todos son tercero para la sociedad. La cooperativa, en cambio, se encarga de realizar la función de intermediario en el mercado con respecto a sus propios asociados. Entonces, esa intermediación
el mercado de la oferta y la demanda va a ser de sus asociados únicamente. Entonces la cooperativa elimina el plusvalor mediante la gestión de servicio y no de rendimientos como una sociedad. Se utiliza un sistema llamado autocobertura de costos que trata de igualar entradas y salidas. ¿En qué sí se parecen? Bueno, que existe el principio de pago de un interés limitado a los aportes hechos al capital. Entonces doy un aporte de capital a la cooperativa y esta de la eventual utilidad que obtenga en sus operaciones me va a hacer una transmisión proporcional a mi inversión de capital, como una sociedad. Si no llegara a haber excedentes en un determinado periodo, los cooperadores no van a recibir interés. Exactamente como una sociedad que si no hay ganancias, ¿verdad? Si no hay utilidad, no van a percibir dividendos. Y eso es un riesgo inherente a toda empresa especulativa. Dice el artículo 91 de la Ley de Asociaciones Cooperativas que establece que tal interés solo podrá cubrirse con cargo de excedentes obtenidos por la cooperativa. ¿Cuáles son los privilegios que tienen las cooperativas? Que son bastantes. Bueno, exención del pago del impuesto de bienes inmuebles por los primeros 10 años después de su constitución, exención de todo impuesto, tasa nacional o municipal sobre los aspectos de formación, inscripción, modificación de estatutos o demás requisitos legales para su funcionamiento. Exención del pago de impuestos de aduana sobre herramientas, materias primas, libros de texto, vehículos automotores de trabajo, maquinarias, piezas de repuesto, equipo y enseres de trabajo, medicinas, herbicidas, fertilizantes, sacos y cualesquiera otros medios de transporte, perdón, de empaque, simientes, animales y cualesquiera otros artículos que importen para las actividades que les sean propias, siempre que en el país no se produzcan de calidad aceptable o que la producción nacional no sea suficiente para abastecer el mercado. ¿Y eso quién lo va a determinar? Una comisión integrada por un representante del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, ¿verdad? El Infocop, otro del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el MEIC, ¿verdad? Y otro del Ministerio de Hacienda. Seguimos con los privilegios. El derecho a contratar preferentemente con el Estado en igualdad de condiciones para la venta, adquisición o distribución de productos o prestación de servicios que sean requeridos por aquel o cualquiera de sus instituciones. Es decir, prioridad de escogencia en las licitaciones. Wow. Después sigue el derecho a administrar los servicios de distribución de energía, fábricas y talleres que forman parte del patrimonio del Estado y eso ya es bastante potente. Derecho a obtener seguros del INSS al precio y costo a través de las uniones, confederaciones o de la Confederación Nacional de Cooperativas. Tarifas preferenciales de las instituciones que producen o distribuyen energía eléctrica. Y el impuesto de renta de los asociados se calcula solo con el 50% de los ingresos provenientes de excedentes o intereses de sus certificados de aportación de las cuotas de inversión obtenidas en la cooperativa. Entonces sí, son bastantes los privilegios y las exenciones y todo. Pasemos a hablar ahora de las fundaciones. Son un conjunto de bienes que tiene como finalidad principal el altruismo. Es decir, la finalidad va a ser no lucrativa, va a ser benéfica, cultural. Al igual que en las asociaciones sin fines de lucro, no quiere decir que no se puedan realizar actividades lucrativas. Sí se puede tener, pero tiene que ser para la consecución de un fin. Y la diferencia entre las fundaciones y las asociaciones sin fines de lucro es que las asociaciones son un conjunto de personas, ¿verdad? Que aportan bienes estimables en dinero o hasta servicios, ¿verdad? Pero las fundaciones sí son un conjunto de bienes como tal. No requiere tantas personas para su constitución como si una asociación, sino es más que todo un fundador o varios que aportan capital. En las fundaciones no pueden repartirse dividendos. Tienen personalidad jurídica propia, que es una ficción legal para ser sujeto de derecho a la fundación, ¿verdad? Que sea capaz de adquirir obligaciones. Es un ente privado de utilidad pública, porque el Estado promueve formas de contribución a la sociedad y la fundación es una muy grande. Y solo rinden cuentas a la Contraloría cuando reciben fondos del Estado. Una fundación puede contratar a una sociedad para que la administre.
De esa forma se da una simbiosis totalmente legal. La sociedad ayuda a la fundación a lograr sus fines y la sociedad permite que las partes reciban ganancias. También se da cuenta, perdón, también se da que una empresa destina su patrimonio a una causa benéfica. Tenemos un fundador que puede ser una persona física o jurídica también y tienen que haber eh, unos directores que pueden ser tres directores o cinco. Esto lo va a escoger el fundador o los fundadores. Entonces, si son tres, uh, el fundador solo va a poder escoger a uno, en la buena teoría, ¿verdad? Y si son cinco, va a poder escoger a tres. Porque siempre tienen que haber dos directores, uno elegido por el Poder Ejecutivo y otro elegido por la municipalidad de donde va a ejercer las actividades de la fundación. Y el Poder Ejecutivo, pues, el ministerio del ramo que tenga que ver con el fin de la fundación. Y el fundador puede ser nacional o extranjero, ¿verdad? Importante recordar eso. El fundador no va a poder cambiar ninguna disposición constitutiva una vez que ya haya nacido la vida jurídica. Las fundaciones se constituyen por escritura pública o inclusive por testamento y son personas a partir de su inscripción en el registro de personas del registro público. Entonces, ya hemos visto que en el registro público se tienen que escribir las fundaciones y las asociaciones sin fines de lucro, mientras que las cooperativas en la sección de organizaciones sociales del Ministerio de Trabajo. Una vez que se constituye una fundación, el patrimonio va a ser autónomo. Ya el fundador o los fundadores no pueden disponer de él, solamente de acuerdo con los estatutos, que tienen que ser hechos con mucho cuidado. Se tiene que publicar un edicto donde se señalen los términos de la constitución de la fundación, de la fusión, de la disolución o cualquier otro que cambie su estructura, tienen que publicarse en el edicto. Em, las fundaciones están exentas de impuestos y derechos de inscripción, excepto los arancelarios, que solo los podrá exonerar en cada caso el Ministerio de Hacienda. Es importante que el fundador va a dictar las disposiciones reglamentarias para regir la actividad y si no lo hace en los estatutos, lo va a hacer la Junta Administrativa en los 60 días posteriores a ser nombrada. ¿Cuál sería esa Junta Administrativa? Pues la de los directores. Previo a la constitución de esta fundación tiene que aportársele una carta a la MUNI y el ente gubernamental más afín a la fundación donde diga cuál es el miembro designado para estar en la junta. Y eso es un acto preescritural. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente como este puesto de director de junta administrativa de fundación es ad honorem, nadie del poder ejecutivo de la MUNI va a querer realizarlo. Entonces lo que se suele hacer es que se recomienda en estas cartas nombrar a tal persona. Y en la carta que devuelva ese ministerio o la municipalidad van a designar a esa persona, most likely. Entonces al final, si es una persona nombrada por el Poder, poder Ejecutivo y la MUNI, pero no precisamente empleado público. Es interesante eso. Entonces, la fundación tiene actos prescripturales, la asociación no la tiene. Las asociaciones de personas, las fundaciones de bienes. La fundación tiene una junta administrativa, mientras que la asociación lo que tiene es un órgano directivo con 5 personas que no son directores. Una tiene fundadores y la otra no tiene, por ejemplo, esas son diferencias. Hablemos ya de las sociedades como tal. El artículo 17 del Código de Comercio
nos dice que independientemente de su finalidad, al igual que como empecé este video, la sociedad son mercantiles, la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, que son sociedades de personas, y la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima son sociedades de capital. Como les decía, en Costa Rica seguimos la tesis formalista, no la teleológica. Teleología se refiere a su finalidad, ¿verdad? Y como no es su finalidad, sino lo que importa, sino eh, cómo esté constituida, que esté en la ley, la que sigue con las formalidades estas, entonces se van a llamar eh, o van a seguir la tesis formal, ¿verdad? ¿Puede una sociedad mercantil no tener un fin lucrativo? Sí, sí, porque nos dice que independientemente de su finalidad, nada más que tiene que ser constituida como tal, por ejemplo, una sociedad anónima o una sociedad inactiva, que él tiene como único propósito ser dueño de un bien, ¿verdad? No, no está realizando ninguna actividad económica. Sería contrario a la tesis teleológica de que es mercantil la sociedad que persigue el lucro, la ganancia. Aquí no nos importa. En otros países sí, ¿verdad? Y si no lo persigue, entonces ya se estaría incurriendo en una causal de disolución, pero en Costa Rica no. ¿Y cuáles son las formalidades? Las encontramos en el artículo 19 del Código de Comercio, que nos dice la constitución de la sociedad, sus modificaciones, disolución, fusión y cualesquier otros actos en que alguna forma modifiquen su estructura deberán ser necesariamente consignados en escritura pública, publicados en un extracto en el periódico oficial y inscritos en el registro mercantil. Entonces son tres: escritura pública, que se publique en la Gaceta y que se inscriba en el registro mercantil. Ya había hablado un poco de las sociedades de hecho y de las irregulares, pero hablemos otra vez. Las de hecho son aquellas que funcionan como sociedades, pero no están inscritas. Entonces son sociedades que operan como tal, pero no cumplen con las formalidades de ley. Una sociedad de derechos sí cumple con todas las formalidades. Nuestro ordenamiento jurídico le otorga validez y eficacia a las sociedades de hecho, eso sí, las de antes, las que acabamos de ver. Vamos con la sociedad irregular. Son las que han cumplido con algunas formalidades, pero no todas. Lo usual es que falte la inscripción por rechazo, falta de timbres o porque el notario no presente la escritura. Dice el artículo 23. Los terceros y los socios pueden acreditar la existencia de la sociedad de hecho por todos los medios probatorios, como aporte, dividendos, etc. Nos dice el 22. Mientras no se hayan efectuado la publicación y la inscripción a que se refiere el artículo 19, las resoluciones, los pactos y los documentos sociales no producirán efecto alguno legal en perjuicio de terceros, y los socios fundadores responderán solidariamente a dichos terceros de las obligaciones que en tales circunstancias se contrajeren por cuenta de la compañía. Cualquier socio podrá gestionar la inscripción de la escritura y, si prueba su actividad en ese sentido, cesará la responsabilidad en cuanto a él desde el momento en que inició gestiones formales para la inscripción. ¿Qué quiere decir eso? Que los socios van a tener responsabilidad limitada hasta tanto, o más bien, no van a tener responsabilidad limitada, sino que va a ser ilimitada, hasta tanto no se inscriba a la sociedad, a menos de que pruebe que han hecho todas las diligencias y por hechos ajenos no se ha hecho, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con eso. O sea, esa sería como la sanción a las sociedades de hecho, la responsabilidad ilimitada, que quería decir que todo el patrimonio de los socios va a hacer frente a las acreencias, no solo el aporte. ¿Cuáles son los requisitos que debe contener la escritura? Los encontramos en el artículo 18 del Código de Comercio. Nos dice, la escritura constitutiva de toda sociedad mercantil deberá contener el lugar y la fecha en que se celebra el contrato, nombre y apellidos, nacionalidad, profesión, estado civil y domicilio de las personas físicas que la constituyan, nombre o razón social de las personas jurídicas que intervengan en la fundación, clase de sociedad que se constituye, objeto que persigue, razón social o denominación. ¿Esto de qué va a depender? Pues del tipo de sociedad, porque estamos hablando de los requisitos de toda sociedad.
Y hay unas sociedades que van a tener razón social, que son las de personas, es decir, que van a tener, por ejemplo, el apellido o algún identificador de los socios, mientras que las de capital van a tener preferiblemente denominación social, porque de responsabilidad limitada sí puede tener cualquiera de las dos, pero ahí sí va a cambiar entonces la responsabilidad, de forma tal que se prefiere que sea denominación social. 7. Duración y posibles prórrogas. 8. Monto del capital social y forma en plazo en que debe pagarse. 9. Expresión del aporte de cada socio en dinero, en bienes o en otros valores. Cuando se aporten valores que no sean dinero, deberá dárseles y consignarse la estimación correspondiente. Si por culpa o dolo se fijare un avalúo superior al verdadero, los socios van a responder solidariamente en favor de terceros por el exceso de valor asignado y por los daños y perjuicios que resultaren. Entonces, es mejor realizar el avalúo por menos de lo que realmente sería el valor del mercado que por más, porque entonces los socios responderían solidariamente en favor de terceros. Igual responsabilidad cabrá a los socios por cuya culpa o dolo no se hicieran reales las aportaciones consignadas como hechas en efectivo. Número 10. Bueno, porque en Costa Rica la forma de realizar ese avalúo es por acuerdo entre partes. Bueno, los sistemas de valoración que hay son acuerdo de socios, valor fiscal del bien según registro o la contratación de un perito. En Costa Rica se usa el acuerdo de los socios, pero por eso es que existe esa sanción, ¿verdad? Porque si se le da mayor valor, se estaría defraudando a los acreedores. Si se le da un menor valor, se tendría un problema con Hacienda por el pago de un impuesto menor. Si los estatutos no dicen nada, el domicilio social es el del lugar donde se celebran las asambleas. Pero bueno, continuamos leyendo el artículo 18 en cuestión. El domicilio de la sociedad deberá ser una dirección actual y cierta dentro del territorio nacional en la que podrán entregarse válidamente notificaciones. Adicionalmente, se deberá consignar una dirección electrónica a través de una cuenta de correo que garantice el recibido de la notificación en curso para recibir las notificaciones de las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Y eso fue reformado en el 2024 por la ley para establecer el correo electrónico como medio de notificación para las sociedades mercantiles. Número 11. La forma de administración y facultades de los administradores. 12. Nombramiento de los administradores con indicación de los que hayan de tener la representación de la sociedad con su aceptación si fuera el caso. El 13 está derogado. El 14. Bueno, y el 13 era uno que le hacía a los abogados ganar bastante dinero, particularmente porque contenía la figura del agente residente, que era un abogado que cuando los socios eran extranjeros, vivían en otro país, entonces tenían que designar a un agente residente para recibir notificaciones, que era un abogado, ¿verdad? Pero ya no, porque se tiene el correo electrónico, entonces no importa si son socios internacionales. Em, Seguimos. 14. Modo de elaborar los balances y de distribuir las utilidades o pérdidas entre los socios. 15. Estipulaciones sobre la reserva legal cuando proceda. 16. Casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente. 17. Bases para practicar la liquidación de la sociedad. 18. Modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados anticipadamente y facultades que se les confieren y cualquier otra convención que hubieran consentido los fundadores. Las sociedades tienen un plazo de 99 años, ¿verdad?
pero sí puede ser aumentado, bueno, prorrogado antes del vencimiento del plazo. El capital social es la suma de los aportes de los socios. No es lo mismo que el patrimonio social, porque el patrimonio social incluye el capital social. En el momento de su creación, el patrimonio y el capital van a ser iguales, pero ya después el patrimonio va a cambiar constantemente. La única forma de cambiar el capital social es reformando los estatutos. Em, Se permite varios tipos de aportes, como el conocimiento, el dinero, los bienes muebles e inmuebles, la propiedad intelectual, el trabajo y créditos, como títulos valores. Y esa es una de las grandes debilidades de nuestro sistema, porque en principio el sistema de sociedades lo que busca es proteger a los acreedores, pero se permiten estos aportes que en realidad los dejan desprotegidos. Se critica el aporte del trabajo porque deja vacío el contenido del aporte. Es decir, aunque ese trabajo se haya efectuado y sea valorable en dinero, eso los acreedores no lo pueden cobrar. No se pueden cobrar con un trabajo que ya se realizó. Hablemos del tema de las asambleas. Bueno, de las asambleas virtuales. Según la DPJ 1 del 2020 de la Dirección de Registro de Personas Jurídicas, antes de la pandemia decían que si no estaba en los estatutos la celebración de asambleas de forma virtual no se permitía. Pero ahora, con base en esa resolución, em, la Dirección de Registro de Personas Jurídicas invirtió en esa directriz de forma tal que se puedan celebrar a menos de que los estatutos lo prohíban. Em, el correo electrónico no viene a sustituir el domicilio social, pero las notificaciones se pueden dar por ahí. Los socios están obligados a mantenerlo actualizado. Las asambleas se celebran en el domicilio social, pero en los estatutos también se puede indicar que el lugar sea fuera del país. En una sociedad el presidente siempre va a tener representación. Cuando habla... ok, una cosa que se me había olvidado mencionar es que cuando habla del objeto que persigue, que es el 18.5, hay algunas ocasiones donde la ley, no el Código de Comercio, pero otra, pide que específicamente el objeto sea uno, como prestar servicios financieros, fungir de fiduciario o brindar servicios de seguridad privada. Todos esos tienen que decirse de forma explícita. Nos dice el 18.15 estipulaciones sobre la reserva legal cuando proceda. ¿Qué es la reserva legal? Pues que la sociedad debe guardar una parte de los aportes, que sería 20% más, para encarar a los acreedores. Mm, Dice que los estatutos vienen siguiendo como el ordenamiento jurídico de la sociedad. Algunas disposiciones comunes son la suscripción preferente, en la que al vender acciones se le tiene que ofrecer a los demás socios primero. El profesor tenía una asamblea de accionistas para cambiar el objeto social de una sociedad para que expresara explícitamente que se dedicaba a seguridad privada, para que se pudiera registrar en el Ministerio de Seguridad y pudiera brindar estos servicios. Entonces, en trámite ya, el notario presenta el registro de la escritura, ya no tiene que presentarse físicamente. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de una sociedad? Tener intereses comunes que no contrapuestos, no hay sinalagma. Pero no todos los contratos son sinalagmáticos. Aún así, sí pueden haber intereses contrapuestos en una sociedad. Unos socios pueden querer, por ejemplo, que las ganancias se reinviertan y otros que se repartan. La sociedad, al final de cuentas, sí es un contrato,
porque tiene efectos patrimoniales y hay un acuerdo de voluntades y así, nada más que no es inadagmático, eso es todo. Volvamos al tema de las divisiones, de si una sociedad era de personas o de capitales. Las de capitales son las que más se necesitan hoy en día por el giro comercial, son las que más van a ver. Pero hablemos de las de socios, de las de personas. Responden a temas de prestigio, porque lo importante era la persona que estaba detrás de la sociedad. Tienen razón social que incluye el nombre de los socios. La responsabilidad es ilimitada, porque lo sigue, ¿verdad? Este nombre se usa para adquirir clientes, para cerrar negocios y se cierran justamente porque se espera que el patrimonio de esta persona responda. La, la forma en la que se ingresa es más difícil, por eso se consideran cerradas. Se dificulta la entrada y la salida de los socios. Tenemos la sociedad en nombre colectivo, que es la más personalista. La responsabilidad es ilimitada, como dije. Tiene un aditamento que sería de cualquier palabra que denote la existencia de dos o más socios. Busquemos ejemplos. Aquí tengo los ejemplos. Serían y compañía, y hermanos, e hijos, y asociados, por ejemplo. Y tiene todo el sentido del mundo, porque si ponemos Luis Diego Rivera e hijos, los clientes van a buscarnos porque somos la familia Rivera, ¿verdad? No podemos dejar que cualquier otro fulano sea socio y menos que sean socios personas que no son de la familia Rivera. Puede tener el nombre de un no socio con su consentimiento, pero entonces este también respondería. Em, los administradores tienen las facultades que se designen en sus estatutos. La otra sociedad de personas que tenemos es la en comandita simple. Tenemos un socio gestor o comanditado, que es el que trabaja, tiene la idea, administra, todo lo hace él, el comanditado. Y el comanditario o inversionista o socio capitalista es el que va a poner únicamente dinero. Va a tener una razón social porque solo el nombre del socio gestor puede aparecer. Si figura el del inversionista, responde ilimitadamente. Es porque así funciona, ¿verdad? El que trabaja es el dueño frente a acreedores, frente a terceros. Él es el dueño, pero él no es el de la plata. El, de la- el inversionista tiene seguridad hasta tanto no se involucre en el manejo del negocio, mientras ponga solo su dinero. Pero si ya se involucra, entonces sí va a responder de forma ilimitada o si su nombre aparece en la razón social. Mm, el aditamento es S en C. Si el que muere es el gestor, la sociedad se disuelve. Si el que se muere es el capitalista o comanditario, la sociedad continúa salvo pacto en contrario. El gestor sí va a responder ilimitadamente con su patrimonio, de ahí que le interese tanto que vaya a buen puerto ese negocio o los negocios que vaya a realizar. Ahora pasemos a hablar de las sociedades de capital. El elemento fundamental es el patrimonio y son las que se usan mayoritariamente. Tienen denominación social, que es un nombre de fantasía. La responsabilidad de los socios es limitada y son más abiertas porque hay libre entrada y salida de los socios. Se disuelve. Ah, bueno, olvidé mencionar que en la sociedad de nombre colectivo, esta sí se va a disolver con la muerte del socio, salvo pacto contrario en los estatutos, pero tiene lógica, ¿no? Las sociedades de capital, como había mencionado hace un rato, son las de responsabilidad limitada y la sociedad anónima.
Sobre estas, preferiría hacer un segundo video explicando todo.